Bueno, como dije esta mañana, vamos a hablar un poco en cuanto a misiones. Estamos comisionados a algo. De hecho, el título de este mensaje es ¿comisionados a qué? Siempre que pensamos en la gran comisión, pues nos imaginamos lo mismo. Debo de cumplir con esta gran comisión. De manera que si yo no puedo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pues tenga una opción para cumplirla, y eso es aportando económicamente hablando para que otros que tienen el corazón de siervos pues puedan realizar esta tarea. Pero ¿qué sabes tú de un misionero? Es decir, ¿qué faena crees que hacen? Sí, siempre hablamos de misioneros, pero ¿te has parado a pensar lo que es o lo que hace un misionero? Muchas veces, no todos, a ver si lo digo bien, no todos los pastores son misioneros, ni todos los misioneros son pastores. Hay algunos misioneros que el Señor los envía a algún sitio a ayudar, yo qué sé, yo conozco misioneras que les ha enviado desde Estados Unidos aquí a varias iglesias a ayudar con los niños, en algunas áreas de la iglesia, pero no exactamente tienen que ser pastores, sino que son misioneros. El Señor los ha enviado a una responsabilidad. Y para eso, para saber a qué estamos comisionados, tú y yo, y cómo debemos realizar esta gran responsabilidad, pues eso, primero tenemos que saber qué es un misionero. Lógicamente, no podemos de otra manera empezar que buscando Mateo, capítulo 28. Los últimos dos versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No sé si el miércoles hablaba un poco, haciendo referencia a alguno de estos versículos. El versículo 19 dice, por tanto, pero ese por tanto está, digamos, enganchando algo que ha dicho antes. Y en el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló. ¿A quién? A los discípulos. Bueno, desde el 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenemos que tener en cuenta que potestad es, digamos, sinónimos de potestad, pues dominio, poder, jurisdicción, facultad. Y el Señor Jesucristo está diciendo que a Él se le ha dado todo dominio, tanto en el cielo como en la tierra. Y como Él tiene ese poder, por tanto, nos comisiona ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto digamos, no presupone la conversión de todo el mundo. Ojalá, Dios quiera que así sea. Pero lo que sí hace es que mediante la predicación del Evangelio, los discípulos lo que debían hacer era llevar a todo aquel que quisiera recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal, y llevarlos a ser aprendices o seguidores del Salvador, del Señor Jesucristo. Y ello de toda la nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua.
muchas veces debes como dice la palabra de Dios, instar antes de tiempo, perdón, a tiempo o fuera de tiempo. Muchas veces debemos yo qué sé, reconducir la conversación para poder predicar del Evangelio. Yo la verdad es que lo tengo muy, muy fácil, y tú también, porque mi manera de presentarme siempre es: hola, ¿qué tal? Yo me llamo Omar, y tú, fulano, bien, ¿qué haces? No, yo trabajo en tal sitio y tal, y entonces yo allí ya le digo, pues yo soy pastor de una iglesia, está en tal sitio, cuando quieras, puedes ir y claro, el 90% dice, pero ¿qué iglesia es? Y entonces ahí ya empiezo a explicar la iglesia y me meto al Evangelio. Y el otro 10% son los que, no sé si habrán ido a algunas iglesias, pero cuando les dices, yo soy pastor de una iglesia, empiezan, sí, casi no arrancan a correr porque es muy evidente, pero sí que hay gente que no, o tiene miedo o no quiere escuchar del Evangelio, o por culpa de personas que no están predicando el Evangelio con su vida, pues es lo que pasa. Como decíamos esta mañana, en Colombia se dice: se riega el maíz para todas las gallinas. Eso quiere decir de que la culpa la tenemos todos. Si, y yo qué sé, en América han descubierto a un pastor que se hacía rico con la fe de los fieles, entonces ahora todos los pastores son iguales. Y esa es la fama que tristemente cogemos los evangélicos. Yo el día que me ordenaron, se lo dije a algunos, de hecho tengo un amigo en América, y me dijo, pues ya está, yo te pongo el local y tú vienes y hablas. Y partimos a medias. Como si no sé, como si fuera un negocio. Y me dijo eso, dijo, Omar, te prometo que nos forramos. Yo te pongo el local y tú vienes y hablas. Y partimos a medias, como si fuese, no sé. Tristemente esa es la descripción que tienen en la mente la mayoría de personas. Hasta que debes de llegar tú a deshacer eso y explicar realmente cuál es el Evangelio. Cuál es de qué manera puedes ser salvo. En el versículo 19, la segunda parte dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los mensajeros de Cristo tienen la responsabilidad de enseñar el bautismo. O tenemos la responsabilidad de enseñar el bautismo y apremiarlo como un mandamiento que debe ser obedecido. Pero que no se crea para malos entendidos, porque sí que debemos apremiar al Hijo de Dios, al hermano o la hermana que acaba de ser convertida o convertido, pues que el próximo paso que sea el bautismo. Pero como siempre lo decimos, el bautismo, yo me quiero bautizar porque soy salvo. No, yo me quiero bautizar para salvarme. Hay algunas denominaciones o sectas, o no sé cómo le quieras llamar, que se bautizan y según ellos reciben el Espíritu Santo en el bautismo. Pero pecan, se alejan de la iglesia por un tiempo y cuando regresan se vuelven a bautizar para volver a recibir el perdón de los pecados y volver a recibir el Espíritu Santo, lo cual la palabra de Dios, eso no se dice. Sí que si pecas, sí que pierdes la comunión con Dios, pero la salvación, tal cual como dice Juan 3:16 y muchos otros versículos, es eterna. Cuando el Señor Jesucristo murió por ti y por mí, murió una sola vez. No murió 25, 30, 100, 200, 1000 veces para que cada que tú peques, entonces Él va... No, el Señor murió una vez para vida eterna. De la misma manera como Moisés le dio golpes a la peña, que como hablábamos esta mañana, hablaba el hermano Julián, es un tipo de Cristo. Esa peña era un tipo de Cristo que decía que iba a ser golpeado,
pero correrían ríos de agua viva. Pero a la segunda vez, que no tenían agua el pueblo, el Señor le dijo, habla a la peña. Y Moisés no le habló, sino que volvió y le pegó. Y por ese detalle, por ese pequeño detalle, Moisés no entró a la tierra prometida. El Señor le permitió ir a lo alto del monte y desde allí verla, pero entrar, el Señor no le permitió entrar por haber desobedecido. Pero si fue solamente un golpe a la peña, ¿por qué uno o dos golpes? O tres a la peña, ¿por qué lo castigó de esa manera? Porque eso era un tipo de Cristo. Y estaba diciendo que Cristo iba a ser golpeado solo una vez. No las veces que quisiera Moisés o las veces que queramos nosotros que sea. Simplemente el Señor Jesucristo murió una vez y para siempre la salvación. No perdemos la salvación. Debemos enseñar de igual manera a guardar todas las cosas que el Señor ha mandado. Como dice allí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La Gran Comisión va mucho más allá del evangelismo. No es suficiente con llevar a una persona a Cristo. Muchas veces pensamos, le prediqué a esta persona del evangelio y se salvó. Bueno, ya está, arreglado, ahí se queda. No, ese apenas es el principio. Después hay que empezar a enseñarles, como el discipulado, como el bautizarlo, como el que vaya creciendo espiritualmente, que guarde los mandamientos de Cristo tal como se encuentran aquí en la palabra de Dios. Y la esencia del discipulado está en llegar a ser como el maestro, pero no como el maestro que te está enseñando en ese momento, sino como el maestro de maestros, llegar a ser como el Señor Jesucristo. Pastor, pero es que llega a ser uno como el Señor Jesucristo, pues esa es la medida que tenemos. Esa es la medida que tenemos y que debemos luchar todos los días por hacerlo. Y a esto se llega una enseñanza que se ajuste en su misión a la palabra de Dios y a tu estilo de vida. Yo no puedo enseñar algo que yo no tenga en práctica. Igual los padres, normalmente los hijos aprenden más con lo que ven que con lo que escuchan. Hijo, tú tienes que respetar a las personas y tienes que, a las mujeres, ser muy respetuoso con ellas. Pero media hora después, él escucha cómo trata mal el padre a su madre o a sus hijas. Y entonces, claro, el niño se cría de una manera que mi padre dice una cosa, pero hace otra. Cuando realmente eso tiene que estar en consonancia al 100%, lo que decimos con lo que hacemos. No, yo soy una persona seria. Y el que está al lado dice, madre mía. Hicieron en un programa de televisión una prueba para los niños y consistía en que yo llevaba a mi hijo tenían entre 8 o 10 años a una entrevista de trabajo. No sé si alguno la ha visto. Y decían unos disparates allí. Entonces, claro, se sentaban y entonces él decía, sí. Dice, no, yo soy profesional en yo qué sé, soldador. Y claro, el niño sabe que su padre soldador no es. Y enseguida el niño, lógicamente los niños no disimulan, enseguida lo miraban y decía, no, yo toda la mañana me levanto a las 5 de la mañana a correr, siempre corro 2 horas, luego llego a casa, como fruta y los niños se quedaban, abrían los ojos y se quedaban diciendo, y claro, son solo palabras, pero los hechos no eran. Por eso nosotros debemos de ser hijos de Dios en hechos y en palabras, no solamente en palabras, porque muchas veces estamos hablando y de pronto el que esté al lado de nosotros nos conoce y está pensando, ay, si supieran la, ¿cómo se dice en Colombia? Si supieran la alhaja que es, no le estarían ni siquiera poniendo atención. Entonces siempre tiene que ir en concordancia una cosa con la otra. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr el predicar el evangelio y que la gente nos vea en concordancia? De la manera que, con lo que digo, con la manera como vivo, como mi estilo de vida. Porque hay una regla.
para esto. Si cumplimos esa regla, va a ser muy fácil de ahí en adelante. Y se llama la regla de oro. Algunos sabéis cuál es la regla de oro. Está en Mateo, capítulo 7, versículo 12. Estáis allí en Mateo, id al capítulo 7. Versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que queráis que os hagan a vosotros, eso mismo deberéis hacer a los demás. A mí no me gusta que me chillen, pues no chilles a los demás. No, es que dime a quién le va a gustar que le roben, pues no robes. A mí no me gusta que me mientan, pues no mientas tú a los demás. De la misma manera que no te gusta que te hagan, de esa misma manera ponerlo en práctica para los demás. Por cuanto nuestro Padre Celestial es dador de cosas buenas para nosotros, pues así deberíamos de imitarle, mostrando esa benignidad hacia los demás. El Señor Jesucristo va más allá de los, digamos, frenos restrictivos de una benignidad, somos benevolentes activamente. En otras palabras, el cristianismo no es simplemente una cuestión de abstenernos de no pecar, bueno, o abstenernos del pecado. También es un estilo de vida de bondad continua. Sabemos lo que es ser bondadoso, ¿verdad? Pues debemos de seguir eso constantemente, de intentar ser bondadoso en todo momento. Cuando dice, esto es la ley de los profetas, en este versículo, el final del versículo 12, está recapitulando las enseñanzas mortales de la ley de Moisés y de los escritos de los profetas en ese entonces en Israel. Y si este versículo fuese obedecido de manera universal, yo os aseguro que transformaría las áreas de la vida de cada persona, las áreas de las relaciones nacionales, internacionales, transformaría la política, la vida familiar, la iglesia, transformaría todo a mejor. Porque si nos gustaría que nos atendieran de una buena manera, pues tú vas a hacer lo mismo. Si necesita otra persona ayuda, tú debes de ayudar, porque a ti te gustaría que te ayudaran cuando necesitas. Entonces, ese es lo que debemos hacer. Pero la regla de oro, ¿cuál es el secreto, digamos, entre comillas, para eso, para lograr eso, el secreto? Como suelo decir yo, ponerte en los zapatos del otro. Es una manera de decir. No, igual el hermano Roger se puede meter en mis zapatos, pero igual yo no me puedo meter en los suyos. Porque yo tengo el pie un pelín más grande. Pero eso es en el sentido de la empatía. ¿Qué es empatía? Ser empático, no apático, que es lo contrario. Empatía es un elemento clave de la inteligencia emocional. Se trata del concepto que utilizamos para referirnos a la capacidad del ser humano de ponerse en el lugar de otro. Por tanto, esto significa que debemos ser conscientes y considerados con los sentimientos de los demás. Mira, a mí me da igual, pero yo te lo tengo que decir. ¡Zas! Y sueltas una cosa que tú dices, pero tenías que haberle dicho eso. Casi siempre cuando una persona dice, mira, me vas a perdonar lo que te voy a decir, a partir de allí ya tú sabes de que viene un sablazo, porque... Pero ¿a ti te gustaría que te dijeran lo mismo? Cuando dicen, mira, me vas a perdonar lo que te voy a decir, pero... No, espera, perdóname tú a mí. Y le sales tú con una peor y te vas ofendido, pero ¿y tú no ibas a hacer lo mismo? Entonces tenemos que ser empáticos y ponernos en los zapatos de unos con otros. Esto tiene muchas fases, muchas etapas, pero la regla de oro debemos de ponerle también teoría y práctica. Así como el examen de conducir. Una cosa es contestar el examen, el teórico, que fácil no es, lo hacen de una manera para que te confundas, no para ayudarte, sino todo lo contrario. Pero eso es una cosa. Ahora, coger el coche
y hacer el examen práctico es otra muy diferente. Porque decir, sí, ¿qué señal es esta? Y tú ves la señal que pone que es un hexágono u octágono. Ya no sé ni cuántos lados tiene el stop. Que no entiendo por qué dice stop. Estamos en España, debería decir pare. No stop, pero bueno, eso es otro tema. ¿Sabes que cuando hay esa señal tienes que parar? Sí o sí. En lo teórico, muy bien, has sacado muy buena nota. Pero ¿y en lo práctico? ¿Hacen lo mismo también? Cuando ya vas en el coche y ves el stop, ¿paras? ¿O solamente paras cuando... No, tenemos tiempo. Pero cuando vas un poco deprisa, ¿paras igual? Es lo que tenemos que ver, la diferencia en cuanto a la teoría y la práctica. La teoría es muy buena, porque es así. Pero sin la práctica no sirve para absolutamente nada. Es igual que la sabiduría. La sabiduría es tener conocimiento, pero poner en práctica ese conocimiento. Y eso es lo que te hace sabio. Yo me puedo saber la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no la pongo en práctica en mi vida, ¿de qué me sirve? Solamente se queda en conocimiento. Sí, tengo conocimiento, pero no haces nada con él, porque no lo pongo en práctica. Y de eso se trata esto también. Cabe resaltar que la fe sin obras es muerta. La fe de la que habla Santiago. La fe de la que habla Santiago no está reñida con la fe de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos o en la carta a los Efesios, donde dice que la salvación es por fe y no por obras. Mientras que Santiago dice que debemos demostrar la fe con obras. Sí, pero Santiago le está hablando ya a los que son hijos de Dios. Una vez eres salvo, debes de demostrar esa fe de que eres salvo. ¿Y con cómo demuestras esa fe? Pues con hechos. Debemos de demostrarlo. Te tratan no muy bien y entonces tú contestas igual. Porque de mí no se burla nadie sabe con quién se está metiendo. Las mismas palabritas que normalmente en el orgullo tenemos, tú no sabes con quién te estás metiendo. Y estamos saliendo nosotros, cuando realmente debemos de ser todo lo contrario. Y allí es donde nos empiezan a ver raritos, como suelen decir. Yo alguna vez dije, no, es que yo soy cristiano, yo soy evangélico y asisto a una iglesia, y me dicen, yo sí te veía a ti algo raro. Pues claro, es que tú no eres normal. O sea, le está diciendo hasta que no soy normal. O sea, tristemente este mundo está como está, que si tú no dices tacos, si tú no bebes, si no fumas, si no actúas de una manera paciente, si tú no haces esas cosas, no eres normal. Eres un poco rarito. Yo sí te veía que eres un poco rarito. Y digo, pues, yo creo que si te llegan a decir eso, pues yo creo que debemos de decir, pues amén. Porque están viendo la diferencia que tenemos unos con otros. Y de esa manera allí, en ese momento, puedo empezar a predicar de la palabra de Dios. Y empezar a cumplir a lo que soy comisionado, que es a predicar el Evangelio. Imaginemos por un momento que el hermano Roger es jugador de la NBA. ¿Sabéis que la NBA, no? Es la liga de baloncesto de más nivel y más famosa del mundo en los Estados Unidos. Y el hermano viene y trae sus botas con las que juega normalmente y las pone aquí en un estante. Allí las pone. Y estas botas, lógicamente, son para jugar. Y a vosotros os flipa de gran manera el baloncesto y el estilo de jugar del hermano. Es que, mira, es que no es tan alto, pero es que es impresionante. No sé si seguís el baloncesto de la NBA alguna vez. En mis tiempos estaba Michael Jordan y todos estos que eran... Y había uno, que no recuerdo el nombre, que era incluso más bajito que yo. Y era jugador de la NBA. Pero es que ese hombre se movía de tal manera que los perdía. Y era jugador de la NBA. Entonces no hace falta solamente ser alto, también hay que ser bueno para jugar Pero vale, muchos de vosotros quisierais ser como el hermano, que es jugador de baloncesto profesional. Pero si tienes una oportunidad de ponerte
sus zapatos y jugar un partido allí en la NBA, ¿creeríais que haríais lo mismo que él? Pero si tengo los zapatos suyos, ya, pero es que eso no es todo. Eso no lo es todo. Cuando llegamos a la práctica es cuando nos probamos a sí mismos. Yo sí que tengo que estudiar la palabra de Dios, yo sí que tengo que hacer el discipulado, yo sí que tengo que aprender para poder enseñar, pero en el momento que ya has aprendido y estás ya listo para enseñar, cuando te pones a hacerlo es cuando te pruebas a ti mismo y dices, anda, pues se me da bien, porque mira, le he explicado y me ha entendido bien, o sea que me he hecho entender. A ver, ¿cómo te lo digo? Muchos profesores o intentos de profesores siempre son así. Bueno, vamos a ver, ¿cómo te lo digo? Mira, abrir el libro en la página 48 y hacer los ejercicios que hay ahí. Y después llega a casa y dice, no, yo soy profesor. Cuando realmente tendrás el título de profesor, pero profesor por vocación no eres. Un profesor es, ¿qué vimos la semana pasada? O la clase pasada, no vimos eso y esto, bueno, repasar un poco, ahora vamos a hacer este ejercicio y ponerse y explicarlo de tal manera, explicar los procedimientos, explicar tenemos que usar esta fórmula y explicar ese procedimiento, pero si dicen, mira, buscar en YouTube la fórmula de química de no sé qué y hacerla, y ya está, y no explicas, pero dices, perdona, yo soy maestro, ¿eh? ¿Maestro de qué? De título. O realmente yo creo que cualquiera de los que estemos aquí hemos tenido las dos clases de profesores, de maestros en el colegio, en el instituto. Vemos los profesores que tú ves que se han preocupado para que tú entiendas y si no entiendes te lo repite y te lo explica. Ven, sale un momento y te lo va explicando y tú dices, ahora lo he entendido. Y hay otros que van a cobrar y ya está, no les importa nada más. Les da igual si aprendes como que no, él lo único que quiere es que faltan 10 minutos para que suene el timbre y en esos 10 minutos, pues mira, hacer los ejercicios de la página tal y con eso ya ha cubierto el tiempo. Pero no se preocupan por hacerlo. Cuando llegamos a la práctica es cuando nos probamos a nosotros mismos. ¿Yo sirvo para enseñar? O sea, lo que yo he aprendido, ¿puedo enseñarlo a otros? Porque eso es lo que nos está diciendo Mateo, no solamente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino que primero tengo que aprender ese Evangelio, tengo que vivirlo en mi vida y después ponerlo en práctica con otras personas, enseñándoselas. Hermanos, en conclusión, un misionero es una persona llamada por Dios para tal obra y no para otra. El Señor te llama para una cosa en especial y es eso lo que debes hacer. No desviarte en lo que a ti más te guste o menos te guste. Un misionero es una persona cuyo objetivo principal es anunciar el Evangelio a aquellas personas que aún no creen y esto lo hacen, lógicamente, mediante la fe y obras. Tú y yo, hermanos, algunos no sois misioneros en práctica, pero no creas que porque das una cantidad, digamos, que aquí diéramos una cantidad de dinero para misiones, ya está. Yo ya he cubierto mi obligación como misionero. En la misión yo ya cumplí con Mateo 28, 19 y 20. Yo doy mensualmente lo que doy y ya los demás que se apañen. No, tienes que ponerlo en práctica también, no solamente dando económicamente. Tienes que intentar predicar el Evangelio a todo aquel que tú le puedas predicar. Muchos de nosotros, la gran mayoría, somos extranjeros aquí en España y sabemos lo que significa dejar nuestra tierra para venir a un país que no conocemos y empezar una nueva vida en otro país. Pero siempre está tirando de nosotros nuestra tierra y nuestra familia que está allí. Ya sé que de pronto algunos dirán, no, es que yo ir a vivir otra vez a mi país no creo. Pero aunque sea en el fondo de tu corazón, sí que te gustaría ir de paseo. Ir y visitar la familia. Me gustaría ir y eso que no pude hacer porque no tenía con qué económicamente, ahora sí que me gustaría ir y hacerlo. Son cosas que podríamos hacer. Yo tuve no sé cómo decir, la gran bendición de poder viajar en el 2006 a Colombia
y visitar a mi abuelo. En ese entonces tendría 90 años, por ahí. Y llevármelo a una finca de estas rurales, donde había piscina, había lago con peces, había, o sea, una cosa impresionante que no lo había hecho yo nunca en mi vida. Y yo solamente ver la cara de mi abuelo de satisfacción en una silla de esas mecedoras que le gustaba ponerse a él, nada más verlo, cómo estaba disfrutando de la naturaleza, de todo eso, eso es algo que yo nunca había podido hacer con mi abuelo. Porque claro, económicamente no daba para tanto. Pero esa vez que fui, pude cumplir ese sueño con mi abuelo. Hoy en día mi abuelo ya ha fallecido hace algunos años, pero me queda esa satisfacción de que pude llevar a mi abuela a un sitio donde él se pudo disfrutar un día entero allí, y es que se le veía, no hacía falta ni que lo dijera, es que en la cara se le veía cómo estaba allí disfrutando y saber, y es que lo traigo yo. Es una cosa muy especial. Y muchos de nosotros quisiéramos hacer algo por nuestras familias, pero nos saltamos algo. Nos gustaría hacer algo por nuestras familias, pero se nos olvida que podemos hacer algo por el vecino antes de pensar en poder viajar 11.000 kilómetros o los que hagan falta para llegar a tu tierra, sino que puedes hacer algo por el vecino, por el que está abajo, por el de arriba, por el de un lado, por el del otro. Puedes predicar el evangelio. Y puede que esa persona se salve, ese que va a creer. Tu misión es que crea. Es que ahí es donde fallamos. Nosotros como comisionados a predicar el evangelio, tu misión es que crean la gente. Esa es la misión del Espíritu Santo. No tenemos que quitar el trabajo que no nos corresponde. Nuestra misión es predicar el evangelio. Y ya el Espíritu Santo se encarga del resto, pero tu misión y la mía es predicar el evangelio, predicar a Cristo resucitado. A lo que os quiero llevar es que miréis que no podemos ponernos en los zapatos de otros, literalmente hablando. Incluso no podemos ponernos en los zapatos de algún misionero, pero sí apoyarlos económicamente y apoyarlos en oración, y eso es lo mínimo que espera nuestro Padre Celestial que hagamos. Por eso esta iglesia, cuanto antes, deberíamos de empezar a ser una iglesia misionera, porque como empecé diciendo desde mucho tiempo, hablando de misiones, de que por misiones estamos las iglesias evangélicas abiertas en España. Si no, no estaría yo en esta iglesia, no estaría el pastor Arnold en Torrent, no estaría el pastor Esteban en Murcia, no estaría el pastor Jaime Loveday en Madrid, y muchos más. No habrían iglesias. Pero como existen las misiones, entonces sí que hay esas iglesias. Si esta iglesia pudiese apoyar a algún misionero, pues el Señor de verdad que recompensaría en gran manera ese acto de corazón que hagamos cada uno de nosotros como iglesia. Es lo mínimo que el Señor espera de nosotros, que apoyemos de la misma manera como nos apoyan a nosotros. Diréis, pastor, yo no soy misionero, a mí no me apoyan. Sí, pero vienes a una iglesia donde hay un misionero que es apoyado. Entonces sí tienes algo que ver. Así que de esta manera, y solo de esta manera, es que podemos cumplir esa gran comisión a la que estamos comprometidos como hijos de Dios. Esta mañana decía, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, dice Eclesiastés 5:5. Pero de cierta manera ya estamos comprometidos, porque el Señor ya nos ha mandado a que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio. Tú eres un hijo de Dios, pues estás comisionado. No de pronto, que igual sí, a ser un misionero para irse a otro país, pero sí estás comisionado a predicar el evangelio de la misma manera como te lo han predicado a ti. Y como has creído, pues de esa misma manera debes de predicar para que otros crean, y de igual manera que creímos nosotros en su momento. Así, hermanos, que estamos comisionados ¿a qué? A predicar el evangelio de Cristo resucitado. ¿Tenemos faena? No poca.
porque para eso tienes que aprenderte el Evangelio, tienes que conocer el Evangelio. De hecho, por el Evangelio has sido salvo. Así que de esa manera debemos nosotros también cumplir con esa gran comisión. Así que os queda eso de tarea, que no es poco.